la filantropía, el venture philanthropy y la inversión de impacto. ¿Qué son estos tres conceptos y qué diferencias tienen entre sí? Hay una falta de ética entre lo que es la acumulación de capital y después la filantropía. ¿Existe una contradicción ética en este sentido? ¿La política juega un gran papel dentro del impacto y dentro de la filantropía? ¿Estamos mejor o peor preparados después de la pandemia? ¿Cómo yo, como ciudadano, puedo elegir una fundación y no tener miedo de que mi dinero, mi esfuerzo, mi capital humano va bien dirigido? Hoy día hay cada vez más conciencia de las grandes empresas, me estoy refiriendo, un consumidor cada vez más exigente, unos accionistas que cada vez demandan más, unas empresas más comprometidas con lo ambiental y se empiezan a fortalecer más las áreas de sostenibilidad de manera más integral. De Amancio Ortega, la familia Roig, cada vez que han canalizado ayudas a la sanidad, a la DANA, han sido más criticados que elogiados. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a su podcast Más que Finanzas de la mano de Beca. Estamos grabando en esta semana en la que al mismo tiempo se está sucediendo la conferencia COP29. Ya saben, estas conferencias que están sucediendo al Acuerdo de París y no se nos ocurría otra idea mejor que traer a una figura internacional en materia de impacto, sostenibilidad, filantropía, de un poco todo. Hoy damos la bienvenida a Carolina Suárez. Bienvenida, Carolina. Muchas gracias, qué palabras tan bonitas. Gracias, David. Un gusto enorme estar acá con ustedes en Beca Finance y contigo en particular. Gracias. Les voy a poner un poco en contexto para que vean que es una figura totalmente internacional. Carolina es CEO de Latimpacto, que es una red de Latinoamérica que se dedica a distribuir de manera estratégica capital dentro de materia del impacto. Yo me quedé en unas 200 entidades adscritas actualmente al Latimpacto y presencia en Colombia, Chile, México, Brasil y ¿me queda algo? 16 países en realidad. Madre mía, o sea que me he quedado cortísimo. Sí, pero dijiste realmente los países donde tenemos mayor participación, que efectivamente son México, Colombia y Brasil. Pero con presencia, por supuesto, en Chile, Paraguay, Haití, Puerto Rico, Guatemala, y de esta manera tenemos 216 miembros que están ubicados en más de 30 países a nivel global y que invierten en 16 países de América Latina y el Caribe. Uh-huh. Seguramente viéndote aquí delante y no todos los podcasts que he visto de ti, yo creo que serán menos, pero la hemeroteca dice que 24 años como profesional, de los cuales 18 dentro del mundo de la filantropía, impacto, venture philanthropy, con lo cual es todo un seniority que demostraste ya dentro de la Asociación Internacional de Venture Capital, en la cual estuviste como asesora senior. Y me consta que ahí es donde ya empezaste a diseñar lo que hoy en día es Latimpacto, que viene un poco de sus hermanos asiáticos y europeos, que son casos de éxito dentro del mundo del Venture Philanthropy. Y antes de ello arrancabas ya dentro de Colombia, dentro de la Asociación de Fundaciones Empresariales, dentro de tu país, en el que me consta que estuviste alrededor de 10 años. Así es. O sea que tienes clarísima la historia. Estamos ahí. Con lo cual, más que mi marido. Con lo cual, yo creo que lo único que me queda es decir o recibirte con el grito de guerra que tenéis vosotros, que mayor impacto es posible, con lo cual te damos la bienvenida y si quieres nos metemos un poco en harina. Adelante, David, muchas gracias. Lo primero que me gustaría saber es cómo surge la necesidad de crear Latimpacto y cuál es el ahora y el futuro de Latimpacto. Vale. Hace 7 años, Alejandro Álvarez, quien es de acá de España y era representante del BID para Europa, tuvo la dicha de recibir a la red europea, que es hermana nuestra. Se llamaba EVPA, hoy día, a partir de noviembre pasado, se llama Impact Europe. Y fue el anfitrión de una reunión acá en Madrid y dijo, esto hay que llevarlo tanto a África como a América Latina. Entonces trajo al fundador de estas redes, a Doc Miller, y le dijo, me da vía libre para empezar a impulsar un movimiento en América Latina
como lo que usted ya tiene en Europa y en Asia, y él le dio vía libre. Entonces Alejandro se va a América Latina y conoce un par de actores. Hay alguien al que le agradezco mucho, que es Rafael Guardans, nos pone en contacto, y Rafael dice, tienes que conocer a Carolina Suárez en Colombia. Entonces me llama Rafael y te soy sincera, en este mundo hay mucho consultor. Entonces yo dije, bueno, porque Rafael le tengo una estima enorme, pero va a ser un consultor más. Y cuando me presenta el modelo de lo que se quería hacer, realmente me enamoró desde el primer momento. Porque bien tú lo decías, yo estando como directora de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales de Colombia, veía mucha necesidad de estar conectados permanentemente con el mundo, en particular con otros países de América Latina. América Latina es una región muy fragmentada. Y ver que existía la posibilidad de crear una red regional que no solamente uniera fundaciones. Para mí, algo que yo promuevo mucho es que el término impacto, el término filantropía, no se puede quedar sesgado a un sombrero jurídico como es fundación. Por eso es tan importante estar acá en Beca Finance. Ustedes están generando impacto, no necesariamente teniendo fundación. Entonces, me pareció increíble, uno, América Latina. Dos, no solamente sombrero de fundación, sino familias, oficinas de familia, corporativos, fondos de inversión de impacto, academia, aceleradoras, intermediarios, ONGs internacionales, gobiernos multilaterales, juntos trabajando. Me gustó mucho, y lo vamos a ver más adelante, seguramente el concepto del continuo y capital, cómo yo invierto con distintos niveles de riesgo y de paciencia, y cómo traigo lo mejor del mundo financiero a la filantropía. Entonces, todos estos elementos como que me fueron motivando mucho, y tuve la oportunidad y la fortuna que empezamos a hacer el proceso. De entre esos líderes que contactó Alejandro, eran cerca de 800 personas que él contactó, pero éramos como 30 que hacíamos parte del Steering Committee, y decidieron dejarme a mí de CEO de esto. Esto nace en abril 2020, en plena pandemia, en pleno encierro a nivel global, que también fue una ventaja, porque perdimos el miedo y la estigmatización de decir, yo tengo que verme personalmente para conectar. Entonces sacamos todo el provecho de Zoom, de Teams, de todas esas herramientas que nos permitían conectarnos sin necesidad de estar presentes, y esto movilizó mucho esa articulación en América Latina. Y bueno, esto fue hace 5 años, y ya hoy con la posibilidad de hacer reuniones presenciales, pues se potencializa mucho más esos encuentros, esos aprendizajes, esas conexiones y la movilización de capital conjunto, que es lo que buscamos en Latimpacto. Tú lo tienes clarísimo porque ya se te ve que esto fluye, pero seguramente muchos de los que nos están viendo, a pesar de que estamos haciendo mucha educación en este aspecto, no saben qué es la filantropía, el venture philanthropy y la inversión de impacto. Creo que no estaría de más que nos refrescaras un poquito qué son estos 3 conceptos y qué diferencias tienen entre sí. Vale, y tienes toda la razón. Digamos un poquito como la filantropía es cuando yo tengo el ánimo de aportar a una causa social, ¿no? Digamos, si uno toma la etimología de la palabra, es el amor al prójimo, y de alguna manera yo soy filántropo y no tengo necesidad, digamos, sino de dar y de servir al prójimo. Cuando ya hablo de venture philanthropy, ya empiezo a meterle un componente adicional, y ese componente adicional es esa rigurosidad que tiene el mundo financiero. Es un concepto que, digamos, surge en Harvard, que se discutía en Stanford, y fue cuando Doc Miller, como filántropo, ¿cierto? Pero a su vez como un mundo del mundo de la inversión, venía apoyando ciertas causas sociales en Vietnam, y regresa años después con un grupo de amigos, todos banqueros de inversión, y les dice, bueno, vamos a ver cuál es el impacto que ha tenido en mis donaciones. Y se da cuenta que le sacan fotos, y él dice, no, yo quiero ver más rigurosidad. Entonces, conoce el concepto de Venture Philanthropy, que básicamente es hacer filantropía, como lo dijimos, pero con una rigurosidad que implica medir, gestionar ese impacto que estoy creando, poder tener no solamente apoyo financiero en donaciones, sino traer todo lo mejor del mundo del mercado financiero, y a su vez dar apoyo no financiero, ¿no? Entonces, no solamente girar el cheque con el amor, sino yo te giro el cheque, o te puedo dar un préstamo, o te puedo dar una garantía, o todos los instrumentos financieros que existen. 2, te voy a dar un acompañamiento no financiero, que muchas veces vemos organizaciones muy débiles que reciben el cheque o la donación o el préstamo, pero no saben cómo trabajarlo, no tienen gobernanza, no tienen contabilidad. Entonces, todo ese acompañamiento no financiero es fundamental. Y 3, les ayudamos también a gestionar y a medir el impacto. Entonces, son esos 3 elementos que están en Venture Philanthropy. Y luego le vamos a meter la patica de inversión de impacto,
La inversión de impacto, además de todo lo anterior que tiene el Venture Philanthropy, busca que haya un retorno financiero en esa inversión. Entonces, ya, no solamente quiero al prójimo, tengo rigurosidad y además quiero que me genere un retorno financiero. Eso es lo que llamamos la inversión de impacto. Y luego llegan el otro extremo, que son las finanzas sostenibles, que es lo que a veces referimos con los ESG. Entonces, cómo, digamos, también los corporativos empiezan a incorporar finanzas sostenibles y empiezan a ver cómo le incorporan los criterios de ESG. Cuando uno une el Venture Philanthropy, la inversión de impacto y las finanzas sostenibles, todo en este cuadro es lo que llamamos el continuo de capital. Y el continuo de capital, que está muy claramente explicado en nuestra página web de latimpacto.org, muestra cómo el capital y el mercado está al servicio de lo social y de generar cambios sociales y ambientales. Hemos hablado de capital continuo o capital catalítico, ¿no? Que se suele... Del continuo de capital. Hemos hablado de capital humano, que también lo ofrecéis, y también ofrecéis la parte de medición y gestión de ese impacto. Una de las cosas que he encontrado en vuestra asociación, en vuestra entidad, es algo distinto que no he visto en otras entidades. Cuando habláis de financiación de finanzas innovadoras, y ahí lo definís muy bien, decís que puede haber una financiación que se basa en los ingresos de esa entidad, una financiación que puede ser subordinada. Cuando vais a explicarle a ese proyecto final que va a recibir toda esta ayuda vuestra, ¿cómo lo hacéis? Porque no todo el mundo tiene educación financiera. ¿Cómo hacéis que ellos sean conscientes de qué es lo que mejor les viene? Vale, yo creo que cada vez hay mayor interés de actores, sobre todo en especial de corporativos, de fondos de inversión de impacto, de las nuevas generaciones, de empezar a traer todo el mundo de las finanzas innovadoras, todo el tema, hablabas ahora un concepto que también es muy importante, que es capital catalítico. Y esto no es conceptos por conceptos, ¿no? Esto realmente, cada concepto tiene una naturaleza y un fin específico. Y es como logro catalizar. Ahora, no todas las organizaciones con propósito social están preparadas para recibir ese tipo de finanzas, ¿correcto? Ahora, ONGs y causas sociales que todavía requieren de la donación tradicional. Te digo, causas que, por ejemplo, lidera uno en temas de derechos humanos, ¿sí? Te voy a poner el caso de América Latina, trata de blancas, temas de violaciones. Pues eso realmente lo que requiere es una donación para que esa entidad pueda sobrevivir. Pero eso no implica que no le exija yo una rigurosidad a esa ONG. Lo estamos viendo ahora con el caso de Valencia y todos esos desastres, cómo realmente tenemos que ser mucho más accountable, mucho más responsables las organizaciones sociales al momento de reportar el efecto que estamos teniendo con los recursos que recibimos. Entonces, hay una combinación, uno, de los recursos que yo estoy recibiendo, en la forma como lo recibo, y otro de la rigurosidad que tengo también de reportar el uso de esos recursos. Creo que cada vez la sociedad, el mundo está siendo mucho más riguroso al momento de exigir esas cuentas de cómo estoy usando esos recursos. Entonces, hay que hacer un trabajo muy fuerte de capacitación a esas organizaciones sociales. Acá estamos hablando no solamente de ONGs, sino también de emprendimientos que requieren ese capital de riesgo para poder salir adelante. Y ahí se mueve, entonces cuando llamamos organizaciones de propósito social, estoy involucrando tanto ONGs, tanto organizaciones sociales como emprendimientos. Y cada vez se están formando más en esos conceptos. Cada vez vemos, por ejemplo, organizaciones que hacen parte de Latimpacto que nos llaman y nos dicen, oiga, por favor, fórmeme a mis organizaciones que reciben. Entonces, por ejemplo, tenemos un caso que es la Inter-American Foundation, la IAF, una organización que recibe fondos del Congreso americano y que entrega donaciones, en especial a organizaciones de base que están en América Latina, y empiezan a decir, venga, yo quiero evolucionar el modelo de entregar recursos. Quiero ir transitando en ese continuo de capital, quiero ir empezando a innovar con inversión de impacto, prepáreme las organizaciones sociales. Tenemos un trabajo de capacitación para esas organizaciones sociales. Lo mismo hemos hecho con fundaciones en Nuevo León, en México, que empiezan a decir, ayúdenme para que mis recursos tengan mayor impacto. Leyendo alguna de las intervenciones públicas, que tienes muchas, Carolina, he leído que cuando vienen estas asociaciones o estas empresas, les comentáis el concepto de transversalidad y también les contáis qué KPIs son los más importantes a la hora de medir el éxito de una
de un proyecto. ¿Nos puedes dar algo de feedback o algún spoiler sobre qué elementos son los principales a la hora de medir el éxito o no de un proyecto? Sí, mira, para mí lo más importante, yo siento que hay un boom ahora de hay que medir, pero a veces ni entendemos qué es lo que queremos que medir. ¿No? Una cantidad de consultorías o con inteligencia artificial, hoy hay una cantidad de modelos que se corren. Y para mí la base es tener una teoría de cambio. ¿Qué me propongo yo como organización? Generar el cambio. ¿Qué es el propósito que tengo? ¿Cuáles son los cambios y una vez yo tengo una teoría de cambio, ya me va a permitir derivar los indicadores de cambio, de gestión? ¿Por qué? Porque muchas veces mi afán es medir, pero ¿qué quiero medir? Entonces, si yo no tengo claro la teoría de cambio, va a ser muy difícil tener esos indicadores. ¿Nos podrías dar, antes me ha gustado mucho cuando decías, recibí a una persona y pensé que era un consultor más. Cuando uno recibe a una asociación de impacto o cuando nos hablan de sostenibilidad, decimos uno más. ¿Nos podrías dar números? Ya hemos dicho que hay 200 entidades. He de decir que una de las entidades, porque es público, es la Fundación de la ONCE, que aquí en España tiene mucha importancia. ¿Nos podrías dar números aparte de los asociados en cuanto a número de proyectos gestionados, gente que os ha llamado a la puerta, o igual con un solo dato es suficiente para dar empuje? Te voy a decir algo. Si hay un reto grande que tenemos al interior de Latimpacto es tener los números claros. Hay varias cifras que estamos tomando como referencia. Una está la del GIN, que es el Global Impact Initiative Network, que ellos toman qué sucede a nivel de inversión de impacto, pero en América Latina tiene muy poca presencia, entonces el número es bajito, entonces no quisiera tampoco mencionarlo. Dos, tenemos un Impact Survey, que tenemos más de 100 respuestas, pero tampoco te da una imagen de lo que ocurre en América Latina. Y esto lo hemos venido complementando con una herramienta acompañada de inteligencia artificial, que trabajamos con Impact Intelligence, y ahí nos da otras cifras. Pero yo en este momento no me siento capaz de darte un número, porque siento, y lo discutía con mi equipo la semana pasada, cualquier número que te dé va a ser incorrecto. Entonces, yo siempre que me preguntan de números es, uno, sí, tenemos ese challenge grande. Ya hablamos con la gente de Impact Intelligence para seguir depurando esa información. Y mi invitación es a que realmente seamos mucho más transparentes las organizaciones, porque muchas veces no queremos contar cuánto recibimos. Hay mucha competencia en el sector, entonces mi invitación es que seamos más transparentes y a que compartamos esos datos. ¿Por qué? Porque la medida que compartamos nos va a permitir apalancar más inversión, teniendo en cuenta algo muy particular en América Latina, que si tú la comparas con África, con el sudeste asiático, es la región que menores recursos recibe en este momento. Entonces, ¿qué hacemos ahí desde Latimpacto? Fortalecer mucho el capital local, que más actores latinoamericanos se comprometan a invertir, nuevas familias, más corporativos, más fundaciones, de una manera más estratégica. Pero en ese momento no me sentiría incapaz de darte un número, porque siempre va a ser incorrecto ese número. Cada uno va a tener una percepción de lo que es ese número. Vamos a mezclar algunas preguntas filosóficas, si me permites, Carolina. Dentro de este mundo en el que nos encontramos tan materialista, existen voces que dicen que hay una falta de ética entre lo que es la acumulación de capital y después la filantropía. Es decir, hay entidades que se han hecho ricas a costa de prosperar, no sea a base de prosperar contra otros o a favor de otros, y después acaban en la filantropía. ¿Existe una contradicción ética en este sentido? Pregunta compleja. Mira, nosotros realmente lo que buscamos es que todos los actores sean los más éticos posibles al momento de invertir. Cuando uno empieza a ver este panorama que hablábamos anteriormente, el venture philanthropy, la inversión de impacto, donde ya no se requiere tener necesariamente una fundación para generar impacto, yo creo que el llamado más bien es a que los recursos se desplieguen de una manera más estratégica, que es lo que buscamos en Latimpacto, y por supuesto que haya una ética y una transparencia absoluta al momento de trabajar en estas temáticas. Entonces, yo no quisiera juzgar ahora a unos actores o a otros. Creo que a mí me llaman mucho, ¿y por qué trabajas con esta empresa? ¿Por qué trabajas con esta familia? Y para mí tenemos que dar lo mejor como organización para que más personas trabajen de la mejor manera, desplieguen recursos de la mejor manera, se conecten con otros, aprendan y puedan gestionar ese impacto. Tú hablabas ahora de la COP19, de la COP29 ahora en Bakú, estuvimos en la COP16 de biodiversidad en Cali, viene la COP30 ahora en Brasil, que para América Latina es
un privilegio. Estamos terminando G20 ahora en Brasil. Hay muchos movimientos que están pasando y esto para mí lo que llama la atención en el medio de tanta cumbre, ¿cierto? Es que hay un llamado en donde nos estamos dando cuenta que todos somos partícipes de lograr ese cambio, tanto social como ambiental, y todos somos actores activos y no tenemos una responsabilidad menor, que es ahora se lo dejo en manos de UN, como pasaba antes con el cambio climático. Yo no me involucro ahí, eso es Naciones Unidas quien puede generar el cambio. Hoy día siento que hay más conciencia y por supuesto la ética tiene que ser un principio transversal a esta conciencia y este actuar. Te cojo el guante de lo que acabas de decir, de los grandes acontecimientos políticos que está existiendo ahora en Latinoamérica, la cumbre del G20, y tenemos ahora un elemento disruptivo, que es la llegada de Donald Trump a Estados Unidos. ¿La política juega un gran papel dentro del impacto y dentro de la filantropía? Por supuesto, que juega un rol fundamental. Mira, no solamente la labor de los gobiernos, la cooperación internacional, los DFIs, como el caso aquí que ustedes tienen a decir, a un COFIDES, a un gobierno, es fundamental. Al final, lo que pueden hacer los filántropos, los inversionistas de impacto, es mínimo si no contamos con el liderazgo y la estrategia clara de gobiernos, y sobre todo un gobierno como el de Estados Unidos. Primero, resaltar en el caso de Estados Unidos la democracia. O sea, aquí no hay discusión alguna de las elecciones en Estados Unidos, la forma como ganó, nadie la discutió. Pero sí inquieta un poco ciertas tendencias que él ha manifestado y que venían desde su primera administración. El tema de migración. El tema de migración para América Latina va, y para España también va a tener un impacto alto, porque ya esto va a hacer que la gente termine migrando más hacia España por el temor de emigrar a Estados Unidos. Van a bajar las remesas, que es digamos, para países como centroamericanos, el monto que reciben de remesas, estos son los recursos que envían migrantes a sus familias, va a disminuir considerablemente. Y, por supuesto, el deportar, ¿cierto? El desplazamiento que nuevamente van a recibir esos países centroamericanos, en particular Colombia, va a ser inmenso. Entonces, ¿cómo estos países nuestros latinoamericanos van a responder a esta recepción de actores con políticas sociales, políticas laborales que los permitan nuevamente incorporar a la vida laboral y a todo el tema del sistema de salud y de todo lo que implica educación? Entonces sí va a tener un efecto importante en temas de migración, en temas de cambio climático, por supuesto. Pues digamos, el distanciamiento que ha manifestado el presidente Trump frente a los temas de acción climática es de especial relevancia, y esto nos lleva a pensar, bueno, tanto en migración como en cambio climático, cuál va a ser la respuesta que vamos a dar del sector privado y los gobiernos latinoamericanos. Y por supuesto los gobiernos europeos también. Creo que ahora queda una responsabilidad inmensa en temas de acción climática, que los gobiernos europeos se unan mucho más fuerte para hacer contrapeso a estas políticas de Trump. Y pues digamos, si mencionamos a China y a Rusia, pues nos quedamos también paniqueados. Y vendría un tercer tema, migración, cambio climático, todo el tema de trade, todo el tema de comercio exterior. Creo que con las políticas que él ha mencionado, que buscan fortalecer la economía estadounidense, pues va a tener también afectaciones en todos los tratados de libre comercio que tenemos que minimizar, y que tenemos que fortalecer las economías locales también de alguna manera, y buscar cómo estos mercados latinoamericanos que suelen tener su principal socio en Estados Unidos, cómo empiezan a diversificar. Entonces, sí va a haber unas consecuencias, digamos, que ya vemos cómo preverlas. No, o sea, no es que el gobierno llegue sin manifestarlo, ya le ha sido clarísimo qué va a tomar en temas de migración, en temas de acción climática, en temas de comercio, para no decir más. Y yo creo que es el momento en que los gobiernos latinoamericanos, los gobiernos europeos, empiecen digamos, a pensar cómo le van a hacer contrapeso a esas políticas tan delicadas. En ese sentido, para hacer contrapeso, ¿estamos mejor o peor preparados después de la pandemia para hacer contrapeso? Porque la pandemia nos puso a todos en nuestro lugar, ¿no? Empezamos a ver la importancia
que tiene la sanidad, el estar al lado del prójimo cuando lo está pasando mal, que existían países que estaban más cerrados que otros, que necesitaban otros recursos que otros poseíamos. ¿La pandemia nos ha mejorado, nos ha empeorado o no hemos reaccionado en absoluto? Yo creo que no hemos reaccionamos en el momento. Yo creo que tristemente reaccionamos en el momento, pero hay muchas acciones que volvieron a la prepandemia. Yo creo que todavía nos toca mayor conciencia humana, por llamarlo de alguna manera, en ese sentimiento de solidaridad. Y pues bueno, un caso de Valencia, ustedes lo acaban de evidenciar. Nos falta muchísimo todavía en temas de solidaridad que se despertó fuertemente en la pandemia, pero yo creo que echamos un poco lamentable en reversa. Y no siento que estemos mejor preparados antes o después de la pandemia. Siento que todavía hay muchos desafíos. Si tú viste los números de la migración, ayer estaba escuchando también al primer ministro de Canadá, también viendo cómo se ha aumentado la migración y cómo ellos también empiezan a reaccionar frente a eso. Y esto no tuvo ningún efecto. Es más, yo creo que la pandemia lo que hizo fue agudizar más los sistemas sociales de América Latina y promover más migración hacia el norte, lo cual es lamentable. Has hablado de conciencia. Dentro de las familias o sociedades que se acercan al Latimpacto, ¿qué estrato de edad ves que tiene más incidencia sobre vuestra labor? ¿La parte joven de la familia? ¿La parte que ya ha trotado en este mundo y dice, bueno, quiero dejar algo? ¿Qué parte de las familias o de las empresas está empujando más para adherirse a vosotros? Mira, si me hablas de familias, yo creo que las nuevas generaciones. Yo siempre menciono cómo ese cruce entre la generación mayor, el abuelo, el patriarca que creó la empresa, que digamos tenía una mirada muy económica de hacer crecer un emporio. Luego viene el padre que viene con la rigurosidad, digamos que viene a ser como la generación que vino a Europa a estudiar o se fue a Estados Unidos y le mete más rigurosidad al negocio porque el padre era mucho más innovador, mucho más creativo, más de venture, ¿no? El padre ya le mete la rigurosidad muy económica, muy económica para hacer crecer ese emporio y llega el hijo. Y el hijo viene con una conciencia social muy fuerte. Y dice, señores, esto no solamente es generar riqueza, esto tiene que tener un equilibrio. Vienen estos soñadores jóvenes, estas nuevas generaciones, y yo creo que son las personas que están más atraídas por el mundo de la inversión de impacto, son jóvenes que cada vez discuten, oiga, ¿y por qué tener una fundación, cierto?, que venía donando becas o casas, o sí, como muy dispersas las acciones, y entonces llega esta nueva generación y empieza a decir, hay que ponerle más rigurosidad a los temas de cómo invertimos socialmente. Entonces creo que empieza a haber como un equilibrio y unos diálogos muy bonitos intergeneracionales en las familias, pero sí siento que las nuevas generaciones son las que se acercan más y que se están atrayendo y que asisten a estos Learning Journey que estamos organizando esta semana aquí en España. Entonces sí lo veo por esa dirección. Es interesante. Como todo, existe prensa rosa, prensa amarilla, mala prensa. En la parte de sostenibilidad también se ha vertido mucho respecto a que condiciones fiscales X o situaciones políticas menos seguras son propicias para que existan empresas que intenten hacer greenwashing, lavado de imagen dentro del impacto de la filantropía. ¿Estás de acuerdo? Me consta que los estándares de Latimpacto son súper altos, porque yo me he metido dentro de las redes, he intentado buscar cualquier situación anómala de cualquier entidad que está asociada a vosotros y no la he encontrado. Pero no siempre es así, me imagino. No siempre es así, y yo creo que a veces también somos muy duros, ¿no? Entonces tratamos de satanizar ciertas actividades y decir, bueno, no podemos trabajar con esta organización o con esta empresa. Y yo creo que al final, hoy día hay cada vez más conciencia de las grandes empresas, me estoy refiriendo, de evitar ese impact washing y que realmente están comprometidas. Hay mayor rigurosidad en los temas de ESG, digamos con la reversa que pudieron tener, como que están preguntando, bueno, ¿cómo realmente puedo cumplir un consumidor cada vez más exigente? Unos accionistas que cada vez demandan más. Entonces yo creo que sí vamos como una tendencia a que haya mayor compromiso y mayor seriedad en la forma como invierten las empresas, unas empresas más comprometidas con lo ambiental,
lo cual ayuda muchísimo en temas de revertimiento de aguas, de manejo de reciclables. Digamos, ahora estaba yendo el otro día a una empresa que me impresionó cómo trabaja el tema de residuos. Entonces yo creo que esto empieza como una conciencia más grande y se empiezan a fortalecer más las áreas de sostenibilidad de manera más integral. Entonces yo sí veo que vamos en una dirección correcta. Por supuesto, habrá ciertas nueces que se mezclan ahí y se cuelan, pero yo creo que vamos en una dirección correcta y yo creo mucho en la economía y creo mucho en cómo el mercado cada vez se vuelve más riguroso al momento de responder a este planeta. Ya no es ajeno a nadie, ¿no? Es muy molesto salir tú a las calles y ver la polución. Entonces como que empiezo yo a preguntarme, bueno, esto me está afectando a mis hijos, entonces ¿cómo puedo también empezar a promover esas acciones y ya no solamente fijarme en los números? Has hablado o estás hablando de grandes empresas, pero una de las cosas que me ha chocado y quiero que me expliques porque no lo entiendo es la parte de aceleradoras dentro del punto de Venture Capital, Venture Philanthropy, perdón, porque se me ha ido el santo al cielo porque estamos acostumbrados a ver aceleradoras dentro del mundo de Venture Capital que lo que hacen es dar dinero a estas startups para desarrollar un futuro dentro de su campo. ¿Qué son las aceleradoras dentro del mundo del Venture Philanthropy? Mira, las aceleradoras son un rol fundamental en el Venture Philanthropy, pero en la inversión de impacto. Hay muchos emprendedores que tienen las capacidades, pero que requieren de un impulsito más, que hablamos de acompañamiento no financiero, y ahí entran este grupo de aceleradoras que cada vez tienen más relevancia en el ecosistema de impacto, y son aquellas organizaciones que empiezan a acompañar a los emprendimientos que están en sus primeras fases para llevarlos a un estadio mayor. Entonces juegan un rol fundamental porque esos emprendedores muchas veces tienen las ganas, pero les falta un poquito como de empuje y de acompañamiento. Y eso lo hacen las aceleradoras de manera muy, muy significativa y permite que pasen a un segundo estadio, que puedan ser receptores de inversión de impacto, porque la inversión de impacto, en la medida que busca retorno financiero, también busca emprendimientos que están con cierto nivel de madurez. Y ahí juega un rol fundamental las aceleradoras. Y por eso trabajamos muy de la mano con ellos. Me consta que aquí en España tenéis 5 entidades que están adheridas a Latimpacto, igual más o igual... Son 6. 6, ¿ves? ¿Existe alguna aceleradora aquí en España? Mira, con Social Nest tiene un programa interesante que están trabajando. Diría que, digamos, de las 6, yo diría que Social Nest es la que tiene un programa de aceleración interesante. Tú no mencionabas, el Grupo 11 hace parte de Latimpacto. Ayuda en Acción acaba de crear una vertiente con un fondo de inversión de impacto. Eurocapital, que es un multifamily office que asesora familias en América Latina. ESADE, con quien vamos a lanzar próximamente un estudio de las tendencias de inversión de impacto en América Latina, financiada por BidInvest y Fundación La Caixa. Son 6 solamente y, digamos, parte del proceso es cómo acercarnos más a organizaciones españolas que están invirtiendo en América Latina y cómo les permitimos a través de Latimpacto generar más conexiones, más aprendizaje del territorio y cómo movilizamos más capital hacia el impacto juntos. ¿Ese es el principal objetivo de Latimpacto aquí en España? El principal objetivo, primero, es un intercambio de conocimiento. Creo que tenemos mucho por aprender. Yo siempre he dicho que cuando tenemos estos Learning Journey, hicimos uno en abril pasado a Abu Dhabi, y nadie es sensei en temas de impacto, y lo digo permanentemente. Entonces, tener este intercambio de conocimiento, de conexiones, de saber qué está ocurriendo, va a ayudar mucho. Pero también, por supuesto, poder presentar a Latimpacto a más organizaciones. Yo siempre digo que no somos Coca-Cola. Entonces, la marca Latimpacto es nueva. Y si tú te das cuenta, nuestras redes hermanas, hoy porque ya cambió Impact Europe, pero era EVPA, AVPN, AVPA. Y Latimpacto era como, ¿esta de dónde salió? Entonces, hasta ahora, en 5 años, estamos posicionando la marca y sí buscamos que más actores reconozcan. Y la próxima semana será la conferencia de Impact Europe, que es la red hermana nuestra acá en Bilbao. Entonces, también va a permitir posicionarnos. Vamos a tener una serie de... El lunes próximo vamos a tener un speed dating con otros inversionistas españoles, de la mano con el Spain App. Vamos a tener una charla de cómo estamos innovando en finanzas en temas de acción climática. Entonces tenemos a 5 fondos que nos van a contar que invierten en América Latina, cómo lo están trabajando. Vamos a tener un panel también con Spain App de ver cómo está esa inversión de impacto en América Latina. Entonces, realmente es generar muchos puentes entre lo que ocurre en España y en América Latina, donde creo que hay miles de oportunidades de trabajar más colectivamente.
Qué bueno hablar de oportunidades y de hechos palpables que están implementando. Me gustaría dar a los que nos están escuchando alguna nota sobre qué problemas que son genéricos a la hora de invertir en impacto o impactar estáis encontrando a nivel global. ¿Qué son políticos? ¿Cuál es el mayor problema a la hora de emprender vuestra lucha? Pues mira, yo creo que hay temas políticos, por supuesto, una inestabilidad que nos afecta a todos, una inestabilidad económica que hace que los capitales estén más resguardados y sean mucho más prudentes al momento de invertir. Lo vemos mucho en América Latina con el flujo de capital hacia el exterior. Da miedo invertir, da miedo invertir. Y ahora con la llegada de Trump, pues todo el mundo está como en stand-by en inversiones, y no solamente en inversiones financieras, sino en inversiones sociales y climáticas. Nos falta mucho un marco legal regulatorio que sea propicio y que promueva las inversiones, ¿cierto? Digamos, tú lo ves en Estados Unidos, toda la regulación que existe para donar. En América Latina es muy pobre eso todavía. Eso en temas regulatorio y de gobiernos a nivel macro. Y digamos, yo siento que tenemos un desafío enorme en conectar más los actores, en estar, yo siempre lo decía ahora, no hay senseis en impacto, en conocer qué otros actores están trabajando en las temáticas, cómo me puedo unir, cómo bajar. Hay una palabra que me gusta mucho de un movimiento que existe, que es pasar del ego al eco. Pasar un poquito, dejar mi proyecto a cómo trabajo de manera colectiva con otros. Y eso es un impedimento que nos ayuda a maximizar, porque lo acabamos de ver. Los capitales individuales son mínimos para las necesidades y los desafíos que tenemos a nivel ambiental y climático. Una de las cosas que hemos estado hablando entre bambalinas y que viene al hilo de lo que acabas de decir es todos los problemas medioambientales y climáticos que estamos teniendo actualmente, y también antes hacías alusión a la dana que hemos tenido en Valencia, que ha sido una catástrofe humanitaria brutal. Muchas de la sociedad española está queriendo ayudar a estas personas y tiene miedo a la hora de elegir una fundación. Antes he dejado claro que el nivel de estándar que tenéis vosotros es tan elevado que es muy difícil que vosotros tengáis una entidad que tenga problemas. ¿Cómo yo, como ciudadano, puedo elegir una fundación o qué checklist tengo que hacer para elegir esa fundación y no tener miedo de que mi dinero, mi esfuerzo, mi capital humano va bien dirigido? Mira, no sé cómo lo están realmente manejando, pero digamos lo que ha sucedido en desastres naturales similares en América Latina es que se crean colectivos de varias fundaciones, y eso, digamos, le crea también un blindaje, porque ya se crean contrapesos entre varias organizaciones. Entonces, mi llamado sería más bien a que organizaciones que estén trabajando en ese territorio logren un consorcio y se pongan de acuerdo con el gobierno para trabajar de manera colectiva. Esto blinda de alguna manera también a la forma como van a actuar, y se crean unos gobiernos colectivos que permiten dar mayor transparencia. No sé si acá hay unos índices interesantes de transparencia que también valdría la pena revisar. La Fundación Lealtad, recuerdo que tenía unos índices interesantes de transparencia. No estoy tan familiarizada, pero mi recomendación cuando sucede esto, y el efecto positivo que he visto, es cuando empiezan a crearse colectivos, porque de esa manera nos blindamos, pero también logramos tener un mayor impacto cuando juntos nos ponemos de acuerdo en una causa común. Otro de los movimientos que es muy normal aquí en España es el del inversor silencioso, que lo he escuchado varias veces dentro de tus intervenciones. ¿Qué importancia tiene ese inversor silencioso? Mira, el inversor silencioso, digamos, ocurre mucho yo creo que por nuestra cultura y nuestra religión católica, ¿no? Lo que hace tu mano derecha que no lo ve a la izquierda, muy diferentes a los anglosajones. También hay un tema de seguridad, donde dice, yo no quiero aparecer en público y prefiero que nadie me relacione. Yo creo que al final, si creamos modelos que la gente pueda seguir, es mucho mejor, pero tampoco reacciona en contra de aquellas personas que quieren ser silenciosos. Nos ocurre mucho con las familias en América Latina. No quieren aparecer, o le ponen un nombre distinto lo hacen a través de su family office, que tiene un nombre distinto a la familia, que jamás identificas. Yo creo que lo más importante es, independiente que sea silencioso o público, es hacer bien las cosas, es hacerlas comprometidos, es hacerlas con la rigurosidad
que requiere trabajar en temas sociales y ambientales con un compromiso de largo plazo, con una adecuada medición. Si yo quiero ser silencioso o si quiero ser público, creo que demanda el mismo compromiso al final. Aquí existen casos particulares como el de Amancio Ortega, hiperconocido dentro de su grupo textil, y también otra familia como es la familia Roch, que cada vez que han canalizado ayudas a la sanidad, a la DANA, han sido más criticados que elogiados. ¿Esto también pasa en Latinoamérica? Seguramente pasa, porque digamos la sociedad va a exigir siempre más de ellos, pero creo que lo importante es reconocer que lo están haciendo de manera voluntaria. Yo creo que juzgar a una persona porque da una cierta cantidad y esperar más es injusto. Entonces yo creo que más bien es como valorar sus esfuerzos, que a algunos les pueden parecer pocos, a otros pueden parecer mucho, y dejar un poco la subjetividad y más bien recibir esos recursos y ver cómo generar el mayor impacto posible. Uh-huh. Vamos ya con cosas más personales, no vamos a entrar tan al detalle, pero siempre preguntamos a nuestros colaboradores qué importancia tiene la familia o ha tenido a lo largo de su historia, porque me imagino que es mucho tiempo dedicado a Latinimpacto, como hoy. Has cogido la maleta desde Colombia, has venido aquí a España, estarás unas semanas por aquí, por Europa, y eso te aleja de la familia. ¿Qué importancia tiene la familia para ti dentro de tu proyecto personal? Toda. Son mi ancla. Yo creo que mis hijos y mi marido, tanto mi papá, mi suegro para mí fue, digamos, ahora que tú me mencionabas, bueno, ¿quién esa persona que te inspiró mucho? Fue mi suegro. Pero mis hijos son mi ancla. Yo creo que ellos, y gracias al apoyo que me brinda mi esposo, pues me permite a mí estar viajando y estar en América Latina, estar aquí ahora en Madrid. Mi hija cumpleaños la semana pasada, entonces tiene la fiesta el sábado, entonces yo organizando toda la distancia y mi esposo me dijo, tranquila, organizo todo. Pero también porque ahora que fue la COP16 en Cali, que me quedaba cerca, me llevé a mi hija. Y entonces fue muy bonito que ella empiece también como a interactuar en esos temas. Y ya va a empezar el college en un año y quiere empezar arquitectura sostenible. Ojalá quiere aplicar aquí a ESADE, ojalá pase. Pero ver cómo los hijos de uno también van tomando esa dirección social, ¿no? Y cómo entienden la labor que uno hace, eso es como una gratificación muy, muy inmensa. Entonces sí, es supremamente importante. Como ese apoyo, yo creo que es lo que lo mantiene uno vivo. Seguramente muchos de los que nos están viendo también tienen hijos y no tienen la posibilidad de meterlos dentro de tu maleta para que los lleves al COP. Pero me gustaría que a ellos les dijeras cuáles han sido los éxitos y los fracasos de los que más has aprendido o de manera genérica, ¿qué es lo que tu carrera te ha enseñado a lo largo de estos años? Todo tiene que verse como una oportunidad. Yo creo que cada fracaso debe verse como un aprendizaje y no quedarse. Yo siempre le digo a mi equipo cuando me dicen, no, es que estoy frustrada, le digo, elimina esa palabra de tu alma, de tu ser, de tu corazón, de tu mundo. Es realmente, porque cuando uno trabaja en temas de impacto, lo pueden frustrar muchos temas, ¿no? Entonces dices, la llegada de Trump, no funcionó esta inversión. Nada, todo debe ser una oportunidad. Entonces yo creo que lo que hablábamos ahora con la llegada de Trump nos obliga a ser mucho más estratégico al momento de invertir. Cuando se sale alguien del equipo, verlo como una oportunidad de decir, bueno, ¿quién va a llegar ahora? Porque a mí me parece algo muy curioso cuando uno trabaja en temas de impacto, en temas sociales, la gente se acerca y dice, ay, qué lindo lo que haces. Y como que piensan que es el mundo lindo y al que le toca duro es al economista, al financiero, al abogado y uno queda en el mundo lindo. Y yo creo que realmente en estos trabajos uno le mete mucho corazón y a veces duele. Duele porque las cosas no salen como uno tuviese el sueño. Entonces creo que uno tiene que sacar como ese coraje y decir vamos a seguir adelante, siempre con la mirada de largo plazo y ver cada frustración, cada error, cada caída como una oportunidad para crecer más. Al respecto te diré, eres abogada, has estado como CEO antes de fundaciones de empresas, en Red de Redes. ¿Alguien te llamó loca? Yo creo que sí. Yo creo que me llaman Speedy. Me llaman Speedy porque soy muy acelerada. Speedy Suárez. Speedy Suárez, sí, soy Speedy Suárez. Y creo que porque soy muy acelerada,
pero también luego tener ese foco para no distraerme y saber que los grandes cambios requieren paciencia y una mirada a largo plazo. Acabas de decir paciencia. Si te digo qué 3 características tiene que tener un inversor de impacto, empezamos por perseverancia y acabamos por... Coraje. Vale. No sé si tendrán mucha perseverancia o coraje, pero hemos hecho una lista de grandes filántropos dentro del mundo y tenemos a figuras como Bill Gates, Warren Buffett, Mohamed Yunus o Ronald Cohen. ¿Con cuál te quedas? Con todos. ¿Con todos? Todos hay que aprender. Si uno ve a un Bill Gates, pues ve una persona cómo le hace unas apuestas inmensas al tema de salud. El avance que ha logrado en vacunas en África ha sido increíble. Y ahí se le ve el coraje, ¿no? Un Warren Buffett lo valoró mucho por el Giving Pledge, esa apuesta que hizo y cambiar la forma en cómo maneja sus donaciones en vida. Creo que fue muy interesante y ha motivado a otros filántropos, a otros actores del mundo de negocios a sumarse a este movimiento global. Yunus creo que ha hecho unos avances interesantísimos en todo el tema del manejo de emprendimientos, de las finanzas inclusivas, entonces creo que lo admiro mucho y creo que todas esas personas han inspirado. Mencionabas a Buffett. Sí, también se me ha olvidado Sir Ronald Cohen. Mackenzie Scott. Bueno, Sir Ronald y Mackenzie. Sir Ronald Cohen creo que ha sido una figura muy interesante, que digamos el padre de la inversión de impacto, todo este movimiento que logró a través del G7 y que empieza a liderar con el GSG y los National Partners en no sé en cuántos países, creo que están más de 30 países. Yo tengo la fortuna de estar en el board del National Partner de Colombia y es muy importante cómo empezar a trabajar muy fuerte en un tema fundamental, que es en la política pública para que haya mayor inversión de impacto, que lo mencionamos antes. Y Mackenzie Scott valoró mucho la forma como ella da y como el valor de la confianza, ¿no? Creo que ella ha generado un cambio enorme en este Trust Philanthropy, en cómo empieza a confiar en organizaciones, porque, y lo hemos venido mencionando en esta charla, esa desconfianza que mencionabas en Valencia, hay ese impact washing. Yo creo que hay que, y por eso el tema del coraje y la paciencia. Y Mackenzie, el tema de la confianza ha sido fundamental, confiar en organizaciones. Entonces creo que para mí ese cambio en cómo maneja la fortuna de ella y como ha dicho, voy a confiar para que ustedes tengan apoyo institucional, es increíble. Entonces de todos aprendo, por eso no hay un único que yo diga me quedo con este, sino que todos han hecho aportes muy importantes y estás mencionando los grandes filántropos, pero creo que hay muchos filántropos silenciosos, como lo hablábamos ahora, que hacen labores increíbles. Y filántropos con menos fortunas, pero que también están moviendo esta dirección positiva hacia acciones más sociales y climáticas que requiere nuestro planeta y la sociedad. Seguramente habrá gente que no tenga tanto capital y lo que está aportando sea capital humano. Por supuesto, y es necesarísimo. Yo siempre digo que tiene que estar el capital financiero, el capital intelectual, el capital humano. No se desligan. Entonces, el capital humano es fundamental, ese acompañamiento a las organizaciones, esa voluntad de servir es fundamental para generar estos cambios sociales y ambientales. Uh-huh. Igual muchos de los que nos están viendo hoy se han quedado con esa clara definición que hacíamos entre filantropía, venture philanthropy e impacto. Si yo me decido a invertir en impacto, ¿qué rentabilidad, aparte del impacto, puedo obtener en media? Con la inversión de impacto lo que se busca es que tengas la rentabilidad un poco por debajo del mercado, pero a veces terminas dándote sorpresa que estás por encima del mercado. Yo creo que es un tema por explorar, es un tema por trabajar más, por comprometerse más, y uno ve cada vez más oportunidades de que no son excluyentes el tener rentabilidad y el trabajar en temas de impacto. Así que yo creo que la inversión de impacto empieza a jugar un rol fundamental, pero siempre soy muy creyente del continuo de capital. Siempre creo que no todo debe virarse de lo filantrópico hacia la inversión de impacto, porque ya lo decía, habrá causas sociales que no te van a generar rentabilidad. Entonces, mi invitación más bien a estas personas que están incursionando en esta mirada es siempre mantenga una diversificación de su portafolio entre lo que es Venture Philanthropy y lo que es inversión de impacto. Pero no olvide, por supuesto, temas filantrópicos que si mañana llega a ocurrir una catástrofe como el Dana, pues ahí estamos también. Y no puedo decir, no, qué pena, pero es que ahora yo solamente busco inversiones que tengan rentabilidad. Habrá momentos en que me va a tocar moverme también y ser un filántropo, pero siempre con la mirada de largo plazo y con la mirada de generar cambios sostenibles en el tiempo. ¿Ese es un poco el perfil o la visión que dais a las familias una vez que vienen a vuestra...? Esa es la visión que yo tengo y que logro inculcar con las familias
que trabajamos, es que tengan esa diversificación del portafolio a lo largo del continuo de capital. Aquellos que nos están viendo y dicen, bueno, quiero empezar a trabajar en este mundo, ¿cómo pueden contactar a Latimpacto y ser parte de Latimpacto? Mira, para ser parte de Latimpacto, básicamente es la voluntad de querer ser. Aquí vuelve el tema, no hay más profesionales que otros, hay simplemente la voluntad de ser, de aprender, de conectar, de aportar. Y yo creo que toda la información está en latimpacto.org. Tenemos equipo en México, en Brasil, en Colombia, en el Cono Sur, basado en Argentina, y una persona que, digamos, lidera todos los mercados internacionales, como es el caso de todos los países europeos, Estados Unidos y países de Centroamérica. Y lo que buscamos es conectar mucho. Así que bienvenidísimos quien quieran ser parte, quienes quieran aprender. Tenemos webinars permanentes. Estamos mañana teniendo un webinar sobre alianzas multisector. Todas las semanas tenemos una actividad virtual, presencial, y que realmente hay mucho que está ocurriendo. Tenemos más de 150 casos sistematizados, donde muestran casos prácticos de cómo están trabajando otros donantes. Tenemos una publicación de familias con visión de impacto. Queremos arrancar una nueva el próximo año, una segunda edición, un complemento a esta. Entonces estamos trabajando permanentemente en nuevos casos. Tenemos nuestra conferencia anual, que es el evento insignia, diría yo, en América Latina, que reúne al mayor número de proveedores de capital. Enhorabuena por la del 2023 en Brasil. En Brasil, fue muy linda en Río, este año fue en Oaxaca, fue espectacular, y el próximo año será en Medellín, Colombia, donde espero que ustedes puedan estar con nosotros y que podamos participar mucho, porque es un territorio, que aprendió mucho de la resiliencia, una ciudad que se vio inmersa en la violencia absoluta con Pablo Escobar, y que hoy es una ciudad insigne de innovación, donde hay unos corporativos comprometidos, unas familias muy silenciosas, pero que hacen un trabajo increíble por Antioquia. Vamos a ir haciendo un poco recapitulación respecto a qué es lo que hemos hablado. En muchos podcasts se habla del buenismo, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy nos ha quedado claro que hay proyectos palpables, que hay un estándar de calidad, que se ha visto la necesidad dentro de vuestro sector de la profesionalización y habéis liderado esas finanzas innovadoras para realmente tener impacto dentro de la parte social, la parte medioambiental y la parte de governance. Y me queda claro que esto no es un avanzo, sino que existen errores, aprendemos y que hemos pasado de lo que llamabas antes el ego al eco, con esta necesidad de unirnos todos para poder tener lo que los entes públicos no están teniendo, que es la relevancia mundial que todos estamos demandando y que vosotros estáis levantando desde la parte privada. Me quedo con tu carrera personal de abogada a todóloga dentro de este nuevo proyecto como CEO de Latimpacto, pero me gustaría acabar con dos cosas. Uno, tu sensación respecto a dónde vamos. Hemos dejado claro que la pandemia no nos ha hecho avanzar en la concienciación futura, sino que estamos peor o igual que antes de la pandemia. Me gustaría saber realmente hacia dónde crees que vamos, hacia un mundo más conjunto, un mundo más solidario o no. Y después me gustaría que acabaras con qué es lo que te gustaría que nuestra audiencia se quedara de Latimpacto o de Carolina. Bueno, yo creo que si hablamos de mundos solidarios, quisiéramos, ¿no? Y ahí yo creo que el llamado grande es para nuestros líderes. Creo que quienes pueden mover la aguja son los grandes gobiernos. Y uno queda un poquito triste de ver las guerras que estamos viendo entre está en Israel, estamos viendo también en Rusia, estamos viendo lo que viene en Estados Unidos, y creo que eso le queda a uno un poquito como desesperanza, pero yo creo que cuando uno está en el mundo de impacto, la esperanza no se puede perder, y es más el compromiso y seguir trabajando por ese sueño que tenemos de un mundo más solidario. Los gobiernos son temporales, en cambio la acción social que hacen los filántropos y que hace el mundo privado tiene una visión de largo plazo. Entonces es como nos comprometemos más, a pesar de gobiernos temporales, a no bajar la guardia y a ser cada vez más estratégico en el momento de invertir capital y ser como esa voz que va hacia adelante. Y creo que el poder en este mundo de inversión de impacto, en este mundo de finanzas sostenibles también, empieza uno a atraer corporativos y no empieza simplemente a dejar lo social a la fundación. Y empieza a hacer esta integración que es tan importante en este momento, como que a veces tenemos de desesperanza, ¿no? Que uno prende las noticias y ve crímenes espantosos y dice, no puede estar pasando esto. Y mi llamado es a que todos somos responsables.
que no podemos desistir y que la esperanza debe estar. Qué bonito. Yo creo que recalca y refuerza el mensaje que desde aquí estamos lanzando, que no nos vengamos abajo por el hecho de pensar que somos uno y que por uno mismo no somos capaces de llegar a nada, que unamos fuerzas porque realmente uniendo fuerzas seremos capaces y más fuertes de llegar a cualquier punto, ¿no? Y todos somos responsables. No le corresponde a los gobiernos. Todos somos igualmente responsables del cambio que queremos ver para las nuevas generaciones. Pues lo único que me queda es decirte gracias, gracias y gracias, porque ha sido un placer tenerte aquí, haber captado tanta información proveniente de todo el mundo respecto a la inversión de impacto, y espero que con los tips que hemos ido lanzando hoy la gente sepa más de vuestro mundo, sea capaz de diferenciar lo bueno de lo malo y que sepa que no hay bonismo, que hay gente curranta, trabajando, y que realmente hay proyectos que están saliendo adelante. Así es, y que sea la primera conversión de muchas y que podemos trabajar más cerca de Beca Finance, porque sé que también hace una labor increíble con tantos actores financieros y que logremos tener esa integración entre el mundo financiero y el mundo social y de impacto. Pues nada, gracias, y hoy lo único que me queda es decirles a todos que hayan disfrutado de este podcast igual que he disfrutado yo, que hayan sacado en claro muchos de los aspectos desconocidos de la inversión de impacto y que, como siempre, si quieren saber más, se unan al siguiente podcast que en breve tendremos y ya estaremos cerca de Navidad, cerca de comernos el rosco de Reyes.